Sean bienvenidos todos esta mañana a la Iglesia del Redentor. También damos la bienvenida a aquellos que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live. Qué bueno es poder estar otro domingo aquí y seguir recordándonos el Evangelio. Y bueno, vamos a pasar a la meditación de la palabra del Señor. Continuemos con nuestra serie, la cual hemos titulado El Evangelio en el Catecismo de Heidelberg. Para ello, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, versículo 22, y hagamos la lectura del versículo 39 al versículo 46. Lucas 22, versículos del 39 al 46. También les recordamos que los que traigan niños pueden también pasarlos a la zona donde están sus clases. Ahí están sus maestros, por la puerta allá los pueden encontrar. También a los que traen bebés, hay una zona de cuneros, pueden descansar un momento de sus bebés, poderlos llevar allá y hay personas que quieren cuidarlos, quieren estar con ellos en este momento de reflexión. Entonces, hagamos la lectura de Lucas 22, versículo 39. Dice así la palabra del Señor. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los Olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Bueno, pues el día de hoy vamos a continuar reflexionando en esta última sección del Catecismo de Heidelberg. Ya pasamos todo un año reflexionando en las preguntas del Catecismo de Heidelberg y estamos ya en la última sección del Catecismo. Y a los teólogos que escribieron el Catecismo les pareció una buena idea finalizar esta serie de preguntas reflexionando en cada una de las secciones de la oración del Padre Nuestro, la oración modelo que Jesús nos enseñó a orar. Y hoy nos toca reflexionar en la frase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Tal vez esta sea la frase más confusa del Padre Nuestro. No sé si sea la más confusa, pero estoy seguro que es la que menos nos gusta. La realidad es que todos nosotros, absolutamente todos, queremos hacer nuestra voluntad. Los seres humanos no somos tan complicados como parece, no somos realmente tan complicados. Todos queremos lo que queremos y lo que queremos es hacer nuestra voluntad. Los seres humanos nos pasamos la vida tratando de convertir en realidad los sueños más profundos de nuestro corazón. Todos buscamos incansablemente las cosas que pensamos nos pueden hacer felices y estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios por obtener todo ello que pensamos nos puede hacer feliz. Yo debo admitir que no siempre recibo la voluntad de Dios con gozo. No solamente quiero ciertas cosas en mi vida, también sé cómo las quiero, cuándo las quiero, dónde las quiero. Quiero que en 5 años mi vida y mi ministerio sean cómodos. Quiero tener una bonita casa cerca aquí de la iglesia. Quiero pasear todas las tardes a mi perro sin que nadie me moleste. Esas son algunas cosas que quiero. Quiero que los hermanos de la iglesia me estimen y me aprecien. Quiero que todas las personas concuerden con mis opiniones y estén dispuestos a seguir mi liderazgo pastoral. Quiero que las iniciativas ministeriales que proponga, todo el mundo esté de acuerdo con ellas y que nadie se oponga. Eso es lo que quiero. También cuando no esté en el trabajo, quiero que los deleites que me satisfacen estén listos para mí cuando los necesite. Quiero por las tardes ver series y películas con mi esposa. Quiero que ella esté agradecida con el Señor de poderme tener como esposo y que esté comprometida en cumplir mis sueños. Eso es lo que quiero. También estoy convencido de lo que no quiero. No quiero sufrir, no quiero vivir con carencias, no quiero enfrentar
el dolor de una derrota personal o una derrota en mi ministerio. Tampoco quiero experimentar el rechazo de mi esposa. Es humillante decirlo delante de ustedes porque sé que a ustedes no les pasa, pero en esta vida yo quiero que se haga mi voluntad. Al darme cuenta de las cosas que me enojan de los demás, no me enojan las cosas de los demás porque piense que están incumpliendo una ley de Dios, sino las cosas que me enojan de los demás son porque están incumpliendo mis leyes, no están haciendo lo que yo quiero. Cuando tengo prisa porque se me hace tarde, que constantemente se me hace tarde, pero cuando tengo prisa porque se me hace tarde, vengo fúrico en el carro y digo, ¿por qué no se mueven? ¿Por qué no manejan rápido? ¿Por qué las luces del semáforo van cambiando tan lento? Vengo frustrado, vengo enojado, no me gusta que no se haga mi voluntad, no me gusta que no se haga lo que yo quiero. Me puedo enojar con mis familiares, con mis amigos o con mi novia cuando pareciera que se están oponiendo a mis planes o que se están oponiendo a la realización de mis sueños. Eso me enoja muchísimo, que se opongan a mis planes y a mis sueños. También me enojo con Dios cuando trae a mi vida algo que no me gusta, algo que no esperaba, algo que considero que es injusto. ¿Se dan cuenta lo complicado que es orar, hágase tu voluntad? En el fondo de nuestro corazón no queremos que se haga la voluntad de Dios, queremos que se haga la nuestra. Y nos parece una locura que Jesús nos haya enseñado a orar, que se haga la voluntad de Dios. Fíjense, orar para que la voluntad de Dios se haga en nuestro lugar, en lugar de nuestra voluntad, es una oración peligrosa para nuestros planes, es una oración peligrosa para nuestros sueños, pues significa la muerte de nuestra voluntad para que sea moldada por la voluntad de otro, por la voluntad de alguien más. Significa que en nuestra vida experimentaremos la incomodidad y la dificultad de que Dios quiera tener una relación personal con nosotros y destruya nuestros planes para darnos a conocer a su Hijo y mostrarnos su gracia redentora. Orar que se haga la voluntad de Dios significa darle el centro del universo a aquel que debe de estar en el centro de nuestro universo. Significa amar a Dios por sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Están listos para orar que se haga la voluntad de Dios? ¿Están listos para que Dios se intrometa en tu vida, se intrometa en tus planes, se intrometa en tus sueños, en lo que quieres alcanzar, para que te des cuenta de tu necesidad de Cristo porque Él quiere tener una relación contigo? ¿Están listos para orar de esa forma? ¿Cómo es que lograremos hacer esta oración tan loca? ¿Cómo es que lograremos en oración rendir nuestros sueños y nuestras voluntades a la voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta? En este mundo nadie quiere rendir sus sueños y sus voluntades por los sueños y las voluntades de alguien más. Ahí tenemos el aborto. Personas que están dispuestas a eliminar la vida de alguien más que se está oponiendo a sus planes y a sus sueños. Entonces hoy vamos a reflexionar en por qué es importante que oremos para que la voluntad de Dios se haga en lugar de la nuestra y cómo es que podemos ser animados a orar de esta manera. Veamos lo que dice la pregunta 124 del Catecismo de Heidelberg. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la tercera súplica? ¿Cuál es la tercera súplica que hace la oración del Padre Nuestro? La respuesta es, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es decir, haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad y con toda humildad obedezcamos la tuya, que es la única buena, para que cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación, tan fiel y gozosamente como lo hacen los ángeles en el cielo. Entonces, esta tercera súplica que hacemos en la oración del Padre Nuestro es que sea hecha la voluntad de Dios. Y me gustaría que revisáramos esta respuesta que dan los eruditos del Catecismo de Heidelberg por partes. Fíjense lo primero que dicen. Dice, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Al leer esta primera frase, es normal que nos preguntemos por qué Jesús está haciendo una diferencia entre la voluntad de Dios que se hace en el cielo y la voluntad de Dios que se hace en la tierra. ¿No todo el tiempo se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra? ¿Qué piensan? ¿Por qué Jesús está haciendo esta diferencia? ¿Para qué es necesario hacerla? ¿No siempre se hace la voluntad de Dios? ¿No siempre pasa lo que Él quiere?
Pareciera como que Jesús, al decir esta frase, está dando a entender que es posible que la voluntad de Dios aquí en la tierra pueda ser desobedecida o ignorada por los seres humanos. Permítanme explicar esto. Primeramente debemos entender que la voluntad de Dios no puede ser anulada, negada o frustrada. Todo lo que Dios quiere que suceda, sucederá. La Biblia enseña en diferentes partes que Dios es soberano, que Él controla todo lo que pasa del mundo, incluso controla las cosas más insignificantes como el número de cabellos que tenemos en la cabeza. En algunos de nosotros no es algo tan difícil contar eso, ¿verdad? Pero esto nos da a entender que Dios está al tanto de cosas tan insignificantes como es nuestro cabello, o cosas tan microscópicas como lo es el coronavirus. Tenemos que pensar que Dios es soberano sobre el coronavirus, porque si no pensamos eso, entonces tenemos que pensar realmente si estamos confiando en Dios, porque el que no controla todo, no controla nada. Entonces, si estamos diciendo que Dios es soberano y controla todo, Él controla todo, hasta las cosas más microscópicas como lo es el coronavirus. Si decimos que Dios es soberano, entonces tenemos que estar absolutamente convencidos de que Él controla todo. En cambio, nosotros no controlamos nada. Cualquier cosa, por insignificante que parezca, puede destruir nuestros planes, nuestros sueños y nuestra voluntad. ¿Qué lección nos ha dado el Señor por medio del coronavirus? ¿Cuántos planes frustrados ha habido en el coronavirus? ¿Cuántos sueños rotos ha habido en el coronavirus? Tal vez hoy tus planes fueron rotos por el coronavirus, hoy tus sueños fueron rotos por el coronavirus, o simplemente no puedes hacer tu voluntad. A lo mejor si fuera tu voluntad, hoy estarías de viaje, hoy estarías en otro lugar y tal vez no lo estás haciendo por el coronavirus. Sin embargo, a Dios no le sucede esto. Me gustaría que abrieran sus Biblias en Isaías 46, versículo 9. Aquí vemos que los planes y sueños de Dios nunca se ven frustrados por nada ni nadie. La Biblia nos enseña que nada ni nadie puede impedir que la voluntad de Dios se haga. Isaías 46, 9 dice: yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Este es nuestro Dios, el Dios que hace todo lo que desea. Y el apóstol Pablo dice en Efesios 1:11 que nuestro Dios hace todas las cosas conforme el designio de su voluntad. No el 90 ni el 99% de las cosas, sino todas las cosas Él las hace conforme Él quiere. Esto se le conoce como voluntad decretiva de Dios. A algunos teólogos les ha parecido bien diferenciar o ponerle nombre a cierto tipo de voluntades de Dios para que nosotros podamos entender cómo funciona la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, la voluntad decretiva de Dios se refiere a todo lo que Dios ha decretado que suceda. Por ejemplo, cuando Dios creó el universo, Él dijo, sea la luz, y entonces, ¿qué pasó? La luz se hizo. Cuando Dios quiere que suceda algo, nada puede oponerse a eso. Vean cómo lo explica el pastor R.C. Sproul. Dice, todo lo que necesitamos saber sobre la voluntad decretiva de Dios lo tenemos revelado en las páginas de las Sagradas Escrituras. Sabemos que fue por el consejo determinado de Dios, por su plan soberano desde el principio de los tiempos, que Cristo vendría y daría su vida como sacrificio por nosotros. Esto no fue un accidente cósmico, ni fue algo tardío en la mente de Dios, no fue un plan B, sino que fue parte de su decreto divino. Él lo decretó y entonces Él lo llevó a cabo. Ahora fíjense, cuando pensamos en la voluntad decretiva de Dios, podemos llegar a preguntarnos si entonces Dios ha decretado la maldad, si entonces Dios ha decretado el mal. Es normal que nos preguntemos esto. Podemos llegar a pensar que Él quiere que pasen todas las cosas horribles que vemos en este mundo, que Él quiere que pasen las injusticias, que Él quiere que pasen los abusos, que Él quiere que pasen las violaciones, los asesinatos o la muerte. Podemos llegar a pensar eso de la voluntad de Dios. Primero tenemos que entender que Dios es soberano, y que Dios sea soberano implica que Dios controla todo. Y si Dios controla todo, eso significa que Él sabe todo,
que Él permite todo. ¿Están de acuerdo? Si Él es soberano y si Él controla todo, entonces Él conoce todo lo que está pasando y todo lo que pasa, Él lo permite. Pero también Él no siempre está de acuerdo con lo que permite. Por ejemplo, a esto los teólogos le llaman voluntad permisiva de Dios. Ya vimos que hay situaciones donde Dios involucra directamente los asuntos de la humanidad, pero hay otros momentos donde Él permite que sucedan ciertas cosas. Por ejemplo, Dios entrega su ley y dice, no robarás. ¿Están de acuerdo? Esa es la voluntad de Dios, que no robemos. Sin embargo, esto no forma parte de la voluntad decretiva de Dios, porque ¿qué vemos en las calles? Vemos a gente robando. La humanidad tiene la capacidad de resistir los mandamientos de Dios, pero es importante que entendamos que somos capaces de resistirnos a la voluntad de Dios si Él realmente quiere que nos resistamos a ella, si Él realmente permite que nos resistamos a ella. Hay un peligro al utilizar el término permisivo, porque podemos malinterpretarlo y pensar que Dios nos ha concedido su permiso moral de pecar. Hay algunas personas que piensan que pecan porque Dios quiere que pequen. Eso es una herejía. Eso no es realidad. Y entonces le echan la culpa a Dios de su pecado y de sus consecuencias. Yo he conocido muchas personas que están muy enojadas con Dios, que no quieren saber nada de Dios, porque Él permitió que pecaran. Como si ellos quisieran que Dios se les apareciera y los detuviera, o como que mágicamente todas las cosas sucedieran para que ellos no hubieran pecado y no hubieran decidido pecar. Sin embargo, también nos enoja que Dios se interponga en nuestros planes y cambie nuestras voluntades. ¿Se dan cuenta la rebelión que existe en nuestros corazones delante de Dios? Le echamos la culpa de lo que hacemos y cuando no nos deja hacer lo que queremos, también le echamos la culpa. Fíjense, el hecho de que Dios nos permita hacer ciertas cosas no significa que Él apruebe lo que hacemos. Dios nunca aprueba nuestro pecado. Lo que queremos decir cuando hablamos de la voluntad permisiva de Dios es que Él no interviene para evitar que hagamos cosas que son contrarias a su ley. Otro peligro de pensar acerca de esta voluntad permisiva de Dios es pensar que Dios está atado de manos, pensar que Dios está ajeno a las cosas que pasan en este mundo y que no le importan. Como si Dios quisiera que las cosas fueran a mejor, pero entonces Él estuviera atado de manos y no pudiera hacer nada. Muchas personas piensan así, como que a Dios le duele mucho que esté pasando todo esto, pero Él está atado de manos y no puede actuar. No, tenemos que recordar que la voluntad permisiva de Dios aún es parte de su voluntad. Y si Él no actúa en ciertas ocasiones es porque Él ha decidido no hacerlo. Hay otro aspecto más de la voluntad de Dios, que de hecho es el punto central de la reflexión del día de hoy y es el punto central del Padre Nuestro. Y esta se refiere a la voluntad de deseo de Dios. Algunos teólogos la llaman la voluntad preceptiva de Dios, que viene de la palabra precepto, mandamientos, leyes, ordenanzas. Fíjense, la voluntad de deseo de Dios es la voluntad que Dios nos ha revelado, pero que no nos impone. La voluntad de deseo de Dios es la voluntad que Dios nos ha revelado, pero que no nos impone. ¿Qué es lo que el Señor nos ha revelado? Su palabra. Y en su palabra, ¿qué encontramos? Encontramos sus leyes, encontramos sus mandamientos. El Señor desea que obedezcamos su ley y sus mandamientos porque Él sabe que es lo mejor para nuestras vidas. Sin embargo, nosotros como sus criaturas rebeldes podemos ignorar sus mandamientos y no cumplirlos. El Padre Nuestro que nos enseñó a orar Jesús se ocupa de la voluntad de deseo de Dios. Cristo nos enseña a orar de esta manera. Y el propósito de esta oración es que nuestra voluntad y nuestros sueños se alineen con la voluntad de Dios y nuestros corazones deseen cumplir sus mandamientos. Eso es lo que nos está invitando a orar el Señor Jesús, que dejemos nuestros planes y nuestros sueños y que oremos para que estos planes y estos sueños se alineen a la voluntad de Dios, que realmente deseemos cumplir sus mandamientos, que realmente deseemos vivir como Él quiere que vivamos. Ahora, según la respuesta que dan los eruditos del catecismo, veo 3 implicaciones de orar para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Dice la respuesta del catecismo, fíjense: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, es decir, haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad.
La primera implicación de esta oración es que rechacemos nuestra propia voluntad. Y ya vimos que eso es un problema enorme para nosotros. Rechazar nuestra voluntad es algo loco. ¿Quién quiere rechazar su voluntad el día de hoy? Todos atravesamos momentos en nuestra vida donde pensamos que somos más inteligentes que Dios. ¿Te has sentido alguna vez más inteligente que Dios? Que si tú controlaras tu vida, tendrías mejores planes que los planes que parece que está teniendo Dios en tu vida. ¿Se han sentido enojados con Dios por la forma en la que los ha tratado? ¿Has pensado que la vida de tus vecinos es mejor que la tuya? ¿Has pensado que Dios te ha tratado de una manera injusta? Nos sentimos más inteligentes que Dios. Esa es la realidad de nuestro corazón. Hay otras personas que suelen justificar su desobediencia a los mandamientos de Dios, siempre y cuando ellos digan, desobedecer este mandamiento es algo que me beneficia, es incluso algo que beneficia a otras personas. Esta idea de que el fin justifica los medios. El fin es bueno y los medios es que yo vaya en contra de las leyes y los mandamientos de Dios, entonces lo voy a hacer. Dios quiere que me case, ¿no? Es algo bueno para mi vida. Y veo que es muy difícil poder estar en una relación sentimental con una persona sin que haya relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es algo loco, ¿no? Es algo muy ideal que los cristianos piensen en eso en este mundo donde hay relaciones sexuales fuera del matrimonio. Entonces, Dios quiere que me case, entonces el fin justifica los medios. Voy a tener relaciones sexuales con ella antes del matrimonio para poder casarme con ella. ¿Se dan cuenta? ¿Alguna vez se han acercado a algún pastor pidiendo algún consejo sobre algo que quieren hacer, sabiendo de antemano que eso que quieren hacer está completamente en contra de la voluntad de Dios? ¿Alguna vez lo han hecho? No nos acercamos porque en verdad queramos saber la voluntad de Dios en medio de la situación que estamos atravesando, sino más bien porque ya estamos decididos a hacer nuestra voluntad. Y queremos que de alguna forma al hablar con el pastor lo convenzamos o que de alguna forma poder cambiar las cosas para que la voluntad de Dios se amolde a mi voluntad. Por ahí obtener el permiso del pastor, medio confundiéndolo con lo que yo le estoy diciendo, para que me dé permiso de hacer lo que yo quiero. Muchas veces nos acercamos sabiendo que lo que queremos pedir en consejería es algo que no deberíamos de hacer, pero ahí vamos, de alguna manera, voy a intentar a ver cómo puedo convencer esto para que me haga sentir bien con esto que yo quiero hacer. Debemos darnos cuenta que hay detrás cuando nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Tal vez la pregunta que nos estamos haciendo es, ¿cómo puedo hacer que la voluntad de Dios se alinee con lo que yo quiero hacer? El día de hoy celebramos los 504 años de la Reforma Protestante. Y qué mejor manera de celebrarlo que decir una frase del reformador Martín Lutero acerca de la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Lutero acerca de la voluntad de Dios. Orar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas es pedirle que nos conceda la gracia de soportar de buena manera todo tipo de enfermedad, pobreza, desgracia, sufrimiento y adversidad, y que podamos reconocer que en todo eso su divina voluntad está crucificando nuestra voluntad. ¿Están listos para eso? ¿Están listos para que su voluntad sea crucificada en lugar de la voluntad de Dios? Pensar eso es una locura. Y es normal pensar que es una locura porque naturalmente no nos gusta la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es aquí donde cobra sentido que en la oración del Padre Nuestro, primero Jesús nos haya recordado que a quien nos dirigimos en oración es nuestro Padre. Hace unos días, hace unos domingos, reflexionábamos acerca de esta primera sección del Padre Nuestro que es exactamente inicia con esta frase, Padre Nuestro. En todas nuestras oraciones debemos recordar que no solo nos estamos acercando a Dios como el creador del universo y como el Señor de todas las cosas, sino también a aquel que ha hecho todo lo que necesitamos para que seamos sus hijos, aquel que ha hecho todo lo necesario para que seamos sus hijos. Si no estamos seguros de que Dios es nuestro Padre, entonces es imposible que tú ores porque se haga la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta?
La única forma en la que tú estarás dispuesto a orar a que se haga la voluntad de Dios en tu vida es cuando comprendes que la voluntad de tu Padre, que te ama con un amor perfecto, es mucho mejor que la tuya. ¿Cómo podremos estar seguros de que Dios es digno de nuestra confianza como para orar porque su voluntad sea hecha en lugar de la nuestra? ¿Cómo es que podemos estar seguros de que esta es una buena forma de orar, que se haga la voluntad de Dios en lugar de la nuestra? La respuesta es que hágase tu voluntad es la única sección del Padre Nuestro que Cristo oró en Getsemaní. Regresemos a los versículos que leíamos un inicio. Lucas 22, versículo 40. Dice: cuando llegaron al lugar, es decir, el huerto del Getsemaní, Jesús les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba por enfrentar las horas más complicadas que cualquiera de nosotros podría llegar a enfrentar en esta vida. Y en medio de esas circunstancias, se sometió en oración a la voluntad del Padre. Y no cumplió sus propios deseos, sino que cumplió la voluntad de Dios y nos salvó. Fíjense lo que dice R.C. Sproul. Es importante ver lo que Jesús ora aquí. Él dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús no estaba diciendo: no quiero ser obediente o me niego a someterme. Jesús estaba diciendo: Padre, si hubiera alguna otra manera sin que los demás factores cambien, es decir, sin que nosotros seamos salvados, preferiría no tener que hacerlo de esta manera. Lo que has puesto ante mí es más espantoso de lo que puedo pensar. Estoy entrando en mi gran pasión y estoy aterrorizado. Pero si esto es lo que quieres, eso es lo que haré. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad, porque mi voluntad es hacer tu voluntad. Por eso podemos confiar en Cristo. Cada vez que pedimos al Padre que haga su voluntad en nuestras vidas. Jesús no nos está pidiendo que hagamos algo que Él mismo no haya hecho ya. Él pide que entreguemos nuestras voluntades a Dios para que Él sea glorificado en nuestras vidas, al igual que Él entregó su vida para que la voluntad del Padre se hiciera, y eso glorificara al Padre y también fuera de bendición para nuestras vidas. Cristo dejó todo por nosotros. Él dejó su gloria para venir a vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Una vida sometida por completo a la voluntad del Padre. Nosotros no podemos someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, pero Cristo sí lo hizo. Él vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir. Y aunque Él cumplió con toda la voluntad del Padre, Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos al ir a la cruz. A pesar de haber cumplido con su voluntad y ser perfecto en todo, Él cargó el castigo que tú y yo merecíamos en la cruz. Y gracias a ese sacrificio nosotros somos reconciliados con Dios. Esto nos enseña que de una forma que no podemos comprender, cuando el nombre de Dios es glorificado, esto también nos beneficia a nosotros. Gracias al sacrificio de Cristo, que fue la voluntad de Dios que sucediera, ahora nosotros somos perdonados y también somos llamados hijos de Dios. Tenemos la bendición de llamarlo Padre gracias a que Cristo se sometió a la voluntad del Padre y lo glorificó en eso. De alguna forma que no podemos entender, cuando nos sometemos a la voluntad del Padre, eso es beneficio para nuestras vidas y beneficio para las demás personas, al igual que pasó con Cristo. Sin duda se necesita muchísima fe para que queramos morir a nosotros mismos, queramos morir a nuestros planes, queramos morir a nuestros sueños y querer hacer los planes y los sueños de Dios. Se necesita muchísima fe. No rechazaremos nuestra propia voluntad a menos que creamos que la voluntad de Dios es mejor. ¿Y qué puede ser mejor para nosotros que la voluntad de aquel que es nuestro Padre, que nos ama con amor perfecto, se cumpla en nuestras vidas? ¿Qué puede ser mejor que eso? Que la voluntad de aquel que nos amó en Cristo se haga en nuestras vidas. Eso nos lleva a la segunda implicación de la oración: hágase tu voluntad. Dice la respuesta 122 del Catecismo: haz que nosotros y todos los hombres renunciemos a nuestra propia voluntad y con toda humildad obedezcamos la tuya, que es la única buena. Entonces, la segunda implicación
de la oración hágase tu voluntad es que debemos de confiar en que la voluntad de Dios es lo único que es bueno. Como seguidores de Cristo debemos entender que una buena vida no se encuentra en hacer nuestra voluntad, como la mayoría de las personas piensan, sino que una buena vida es someternos a la voluntad de Dios. Fíjense cómo lo explica el pastor Paul David Tripp. Dice: necesitamos tener en nuestra mente todo el tiempo que aquel que gobierna este mundo es la definición final de todo lo que es bueno, sabio, justo, amoroso, fiel y verdadero. Eso tiene que estar en nuestra mente cada vez que nos acerquemos en oración a Dios para que haga su voluntad en nuestras vidas, que Él es bueno, que Él es fiel, que Él es justo, que Él es amoroso. La mayoría de nosotros solemos poner nuestras esperanzas en alcanzar nuestros sueños y nuestros objetivos personales. Gastamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras habilidades en esta vida, las gastamos para que se haga nuestra voluntad, para que podamos cumplir nuestros sueños. Pero ¿qué pasa cuando parece que nuestra voluntad no se está haciendo? Cuando parece que nuestros sueños no se están logrando. ¿Qué pasa con nosotros? Solemos sentirnos desesperados cuando las cosas no salen como queremos. Solemos ponernos violentos cuando las cosas no salen como queremos. Esta es la horrible condición de nuestro corazón. Si nosotros no ponemos nuestra confianza en Dios, intentaremos tomar su lugar y hacer nuestra voluntad. Intentaremos controlar a las personas a nuestro alrededor. Intentaremos controlar las situaciones a nuestro alrededor para que las cosas sean como nosotros queremos. Y si alguien se opone a nuestros planes, entonces intentaremos eliminarlos del camino y intentaremos vengarnos de ellos por quererse oponer a nuestros sueños y a nuestros planes. Si no podemos decir hágase tu voluntad desde el fondo de nuestros corazones, nunca tendremos paz e intentaremos por todos los medios hacer nuestra voluntad, cueste lo que cueste. La realidad, pensamos que podemos controlar las cosas a nuestro alrededor. ¿Están de acuerdo? Tenemos ese sueño, esa ideal, esa esperanza de que algún momento podamos controlar a las personas a nuestro alrededor para que hagan lo que nosotros queremos, que podamos controlar todas las situaciones de nuestra vida para que todo esté como nos gusta y entonces ahí sí podemos tener paz, ahí sí podemos tener tranquilidad. Pero esta es una ilusión. La verdad es que no controlamos nada. No podemos controlar nada. Pensar que podemos hacerlo solo nos amargará la vida y nos hará vivir angustiados y enojados todo el tiempo. ¿Cómo intentas controlar tu vida el día de hoy? ¿Te das cuenta de cómo de diferentes maneras, de diferentes medios, quieres controlar todo para que se haga tu voluntad? ¿Y lo que te ha llevado eso? Tal vez seas un padre que tenga miedo de lo que puede pasarles a tus hijos cuando crezcan y salgan de tu burbuja protectora. Tal vez tienes una pareja y sufres todo el tiempo por el miedo a perderla. Y seas una persona insegura, celosa. Tal vez estás frustrado porque tu carrera profesional no es lo que esperabas. Y por los medios incorrectos intentas escalar en tu carrera profesional. O tal vez no estás haciendo esto, pero tal vez te la pasas deprimido porque no eres lo que soñabas ser. Debemos entender que la esperanza no se encuentra en controlar a las personas y a las situaciones en nuestras vidas. La esperanza no se encuentra en hacer nuestra voluntad. La esperanza solo se encuentra en un lugar: en el gobierno sabio y fiel de nuestro Padre Celestial. Solo podemos tener esperanza y paz cuando comprendamos que Dios sabe lo que es mejor para ti y para toda su creación. Hoy tienes que entender que Dios ama más a tus hijos de lo que tú puedes amarlos. Y que cualquier circunstancia que Dios permita en la vida de tus hijos está puesta con amor. Hermanos, yo les puedo decir que en mi vida han pasado cosas que mis padres hubieran hecho todo lo posible para que no pasaran. Pero el Señor ha permitido que esas cosas pasen en mi vida para que yo pueda comprender mi necesidad de Él. Descansa en el Señor. Él ama más a tus hijos de lo que tú jamás podrás amarlos. Y Él se va a revelar a sus vidas de diferentes formas. Descansa, ten paz.
Dios te ama tanto, hoy tienes que comprender que Dios te ama tanto, que no te va a dejar estar en una relación donde puedas autodestruirte o destruir a otra persona. Muchas veces Dios te mostrará su amor al quitar de tu vida personas que tú no dejarías si se cumpliera tu voluntad. El día de hoy tienes que entender que el Señor desde luego que está a cargo de tu carrera profesional. Él quiere que le sirves en esa área que te has puesto. Por eso te ha puesto esas habilidades, por eso te ha puesto esos dones. Él quiere que tú le sirvas ahí. No te está yendo mal en tu carrera porque Dios quiera que te vayas al seminario o porque Dios quiera que te vayas de misiones. No. Dios quiere que tú le sirvas en esa área donde tú te has desarrollado. Pero probablemente las cosas no son como tú quieres, porque el Señor quiere que tú sepas que tu vida no depende de tu éxito profesional, sino que depende completamente de Él. Y Él quiere que entiendas que el mayor éxito que puedes tener en esta vida es poderle llamar Padre y ser su hijo. La oración nunca se trata sobre pedirle a Dios que someta su asombroso poder bajo nuestro plan, bajo nuestra voluntad. La oración es un acto de sumisión personal ante la voluntad perfecta de Dios. Vean cómo lo dice Martín Lutero. Orar, hágase tu voluntad, es someter no solo nuestras voluntades a Dios, sino también nuestros sentimientos, para que no lleguemos a estar abatidos, amargados y endurecidos por las cosas que nos sobrevengan. Si podemos llegar a orar, hágase tu voluntad. Tal vez los cristianos tendríamos que ser las personas más confiadas, con más paz, con más seguridad en este mundo, sabiendo que la voluntad de aquel que nos ama con amor perfecto se cumple en nuestras vidas, pero la realidad es que no es así. La realidad es que nos pasamos preocupados por todo lo que va a venir en el futuro. La verdad es que nos cuesta muchísimo poder confiar en la voluntad de Dios. Es curioso ver lo que pasó después de que Cristo oró para que se hiciera la voluntad del Padre y no la suya. Vean lo que dice el versículo 43 de Lucas 22. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Cristo en este momento en Getsemaní está demostrando que Él es 100% humano, al igual que nosotros. Él es 100% Dios, pero también es 100% humano como tú y como yo. Y es natural que Jesús quisiera evitar el horror que la cruz significaba. Él sabía que más que el sufrimiento físico que vendría, es decir, el ser clavado en una cruz, Él sabía que más de eso, Él tenía que enfrentar la peor cosa que jamás alguien podría enfrentar. Tenerse que enfrentar a la ira total de su Padre, a la ausencia total de la gracia de Dios. Eso es a lo que Cristo le tenía miedo, eso es a lo que Cristo le tenía pavor, enfrentarse a la justa ira de Dios. Gracias a este sacrificio tú y yo no nos vamos a enfrentar a esto jamás. Tú y yo jamás vamos a saber lo que es estar completamente a la sombra de la gracia de Dios, ni lo que es el peso total de su ira. Si tú pones tu confianza en Cristo, Cristo ya vivió esto por ti. Cristo ya vivió esto en tu lugar. La aparición del ángel que se acercó a fortalecerlo era la confirmación de parte de Dios de que no había otra forma para lograr la voluntad de Dios y él tenía que ser entregado. La aparición del ángel era la confirmación de parte de Dios, de parte del Padre, diciéndole: te voy a entregar, tienes que ir a la cruz para que se haga mi voluntad, para poder salvar a otras personas. Estos versículos nos describen la angustia que experimentó Cristo, pero a pesar de esa angustia, Él no se puso a llorar ni a reclamarle a Dios por su decisión. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Vean lo que dice ahí el versículo 44. ¿Qué fue lo que hizo Cristo después de que el Señor le confirmó por medio de este ángel que tenía que ir a la cruz? ¿Qué fue lo que hizo? Se puso a orar con más fervor. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. El sudor que salía de su cuerpo al experimentar esta angustia, Lucas lo escribe como un sudor que parecían gotas de sangre. De esa manera era la angustia que sentía Jesús. Pero ¿de dónde sacó valor Cristo para ir a la cruz?
Después de saber que se tenía que enfrentar a la peor cosa que jamás nadie se podría enfrentar, o la cosa peor que alguien podría enfrentar en esta vida. ¿Cómo sacó Cristo valor para ir a la cruz? Porque Cristo estaba convencido de que la voluntad de Dios era lo mejor para su vida, así como para las millones de vidas que salvaría por medio de ese sacrificio. Vean cómo lo dice el pastor Tim Keller. Al igual que Cristo, nosotros no podemos saber todas las razones por las cuales nuestro Padre está permitiendo que nos sucedan ciertas cosas que no comprendemos. Pero al igual que hizo Jesús, sí podemos confiar en Él en esos momentos difíciles. Tal vez el día de hoy no comprendas por qué el Señor ha permitido ciertas cosas en tu vida que no te gustan. Tal vez el día de hoy parezca ilógico todo lo que está sucediendo en tu vida. Pero el día de hoy, gracias al sacrificio de Cristo, puedes imitar lo que Él hizo y confiar en que Dios sabe mejor. Confiar esa circunstancia que está pasando en tu vida a Dios. Debemos entender que por más difícil que parezca, orar, hágase tu voluntad, es lo mejor que podemos pedir. Y finalmente veamos la tercera implicación de esta oración. Dice la respuesta 127. Para que cada uno de nosotros cumpla su deber y vocación tan fiel y gozosamente como lo hacen los ángeles en el cielo. La tercera implicación de orar, hágase tu voluntad, es que debemos hacer la voluntad de Dios para cumplir nuestro deber y vocación. No sirve de nada para nosotros ni para los demás decir que amamos la voluntad de Dios y que anhelamos que se cumpla, pero nunca la cumplimos nosotros mismos. No sirve de nada. En el cielo, los ángeles siempre cumplen los mandamientos de Dios. Hay perfecta santidad, perfecta obediencia y adoración perfecta. Los ángeles en la corte celestial de Dios hacen lo que Él dice y desea. Nosotros que somos su pueblo en la tierra, no. Dios es el hacedor del pacto y nosotros somos los transgresores del pacto. Frecuentemente estamos en camino de ir en contra de la voluntad de Dios. Siempre queremos ir en contra de lo que Dios ha puesto. Esa es la realidad de nuestro corazón. La realidad es que Dios ha puesto leyes y esas leyes no nos gustan. Dios ha puesto mandamientos y esos mandamientos no nos gustan. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo y eso no nos gusta. Aquí es donde cobra importancia orar porque la voluntad de Dios se haga en nosotros todo el tiempo. Necesitamos abrir nuestro corazón y reconocer que necesitamos la ayuda de Dios para orar de esta manera, que necesitamos la ayuda de Cristo para orar de esta manera, que naturalmente no nos gusta orar de esta manera. Naturalmente pensamos que no debemos de orar de esta manera. Tenemos que pensar que Dios es un mayordomo cósmico que está dispuesto a cumplir todo lo que yo quiero. Eso sí nos gusta pensar. Pero pensar que es mejor que se cumplan sus planes, sus voluntades y sus sueños a los míos, eso es una locura y necesitamos su ayuda para que podamos orar de esta manera. ¿Cómo sería este mundo si actuáramos como los ángeles del cielo y cumpliéramos siempre la voluntad de Dios? ¿Cómo eso transformaría nuestras relaciones? ¿Cómo eso transformaría nuestros trabajos y nuestras vocaciones? Nosotros y otras personas se verían beneficiadas por nuestro trabajo. Ese es el sueño que tenemos con la iniciativa Fe y Trabajo. Poder ver hecha realidad la transformación que el Evangelio hace para lograr que nuestras vidas sean en servicio para otras personas. Muchas veces pensamos que la transformación del Evangelio es como un mito, como algo que nada más decimos aquí arriba y no es algo que pase realmente en nuestros corazones. A través de la iniciativa Fe y Trabajo queremos mostrar cómo realmente un corazón cambiado por el Evangelio puede ser de bendición, no solamente para nosotros, sino para muchas personas, para una ciudad, ver una transformación de una ciudad. Eso es lo que queremos. Tengamos el valor esta mañana de mirar al cielo y decir: hágase tu voluntad aquí y ahora en mi vida, así como en el cielo. ¿Se dan cuenta lo bueno que es que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas? Tú y yo no queríamos tener ninguna relación con Él y Él se acerca a nosotros, Él nos busca y empieza a transformar un corazón de piedra que lo odia naturalmente, que no quiere saber nada de Él, y lo transforma por un corazón de carne que es capaz de amarlo,
Que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas en lugar de la nuestra, porque eso es lo único bueno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por enseñarnos a orar. Te damos gracias por que nos muestras, Padre, a través de tu vida perfecta, a través de tu sacrificio perfecto, cómo solo la voluntad es buena, cómo solo la voluntad de Dios es buena. Perdónanos, Padre, porque pensamos muchas veces que nuestra voluntad es mejor. Perdónanos, Padre, porque muchas veces nos sentimos más inteligentes que tú. Padre, que podamos entender que solamente tu voluntad es la mejor y que podamos someter nuestras vidas voluntariamente ante ti, así como Cristo se sometió voluntariamente a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, porque cuando tu voluntad se hace, las cosas cambian. Padre, vence la rebelión de nuestro corazón, vence nuestra incredulidad, que podamos confiar en ti aunque la situación parezca imposible, que podamos depender de ti aunque parezca que es loco, que podamos realmente ser las personas más seguras y más tranquilas y más pasivas que hay en esta vida, al comprender que nuestra vida está en control de aquel que gobierna todas las cosas y que nos ama con un amor perfecto. Perdona nuestra incredulidad, Señor, y en esta mañana abrimos nuestro corazón para decirte que necesitamos tu ayuda, que naturalmente no nos gusta orar así. Ayúdanos, Padre, para que podamos reconocer que tu voluntad es buena y que podamos orar, que se haga tu voluntad como en el cielo todo el tiempo. Te pedimos esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.